Para explicar los siguientes temas necesitaremos hacer algunas modificaciones a nuestro proyecto. Primero que nada, aquí en Prefabs vamos a crear un tercer tipo de enemigo. Entonces tenemos al enemigo 1, que son estas bolitas rojas. Tenemos al enemigo 2, que son las amarillas. Basándonos en cualquiera de los dos, estos van a ser de color verde. A los enemigos amarillos los voy a cambiar un poco de color. Los voy a poner de este color. Voy a dar clic derecho y aplicar al prefab. Para este tercer tipo, primero voy a cambiar el nombre. Le voy a poner tipo 3. Y serán de color verde. Pero como no quiero que estén ligados a los otros, entonces voy a dar clic derecho y en el prefab lo voy a desempaquetar. Ahora lo arrastraré como un nuevo prefab. Ahora tenemos los tres tipos de enemigos. Voy a ir al spawner, que es en donde se crean los enemigos, y en este script, el de spawner, lo voy a editar. Voy a crear una nueva propiedad para el nuevo tipo de enemigo. Este será enemigo 3. Y en esta parte crearé un ciclo for para hacerlos aparecer. Y aquí en esta parte requeriremos la función crear enemigo 3. Si queremos crear el esqueleto de una función de forma rápida, únicamente escribimos el nombre y cuando nos aparece este mensaje de error, ponemos el cursor sobre él y en este pequeño símbolo nos va a dar algunas sugerencias. Estas sugerencias son para arreglar el error. En este caso yo quiero generar el método crear enemigo 3. Aquí podemos ver que nos crea ese método. Y algo a notar aquí es que también acepta los parámetros que nosotros hayamos escrito. En este caso está aceptando un número flotante, por lo tanto aquí lo recibe. Aquí podemos cambiarle de nombre. Y aquí por defecto nos arroja una excepción. Las excepciones las veremos en uno de los próximos videos. Es un tema bastante importante. Entonces lo que quiero hacer es lo mismo que estoy haciendo aquí. Quiero instanciar el enemigo 3. Aquí en esta parte va a recibir ese objeto, enemigo 3. Ok, vamos a guardar y vamos a ver qué sucede. Estos tres pues son los que ya estaban aquí. Y aquí hay una explosión porque se nos olvidó. Bueno, a mí se me olvidó asignar el enemigo 3. Aquí en el objeto de spawner tenemos aquí el espacio para ponerlo. Entonces lo colocamos y vamos a darle play ahora sí. Ok, el power up funciona y también aparecen enemigos de tipo 3. Bueno, vamos a hacer algo. En el prefab del enemigo 3 tenemos aquí un script que va a generar una gravedad aleatoria al momento de que el enemigo aparezca. En el caso de los enemigos rojos, le voy a poner que va a ser desde punto 1 hasta punto 2. En el caso de los enemigos 2, vamos a dejarlo de punto 1 a punto 3 y en el enemigo 3 de punto 2 a punto 5 está bien. Bueno, aquí en la escena tenemos estos tres, pero los voy a eliminar. Vamos a darle play y vamos a ver cómo funciona. Bueno, aquí podemos ver que los sistemas de partículas no coinciden con el color. Eso lo arreglaré en un momento. Pero dentro de todo lo demás, pues está bastante bien. Así que vamos aquí a los prefabs en donde tenemos los sistemas de partículas. Este va a ser del enemigo amarillo que de hecho cambiamos de color. Era de este, ahora es como verde, así que vamos a ponerlo del mismo color. Bueno, de un color parecido. Y lo que voy a hacer es generar uno nuevo para el nuevo tipo de enemigo que creé. Puedo seleccionarlo, oprimir control C y control V y nos lo copiará. O podemos seleccionarlo y oprimir control D para duplicarlo, aunque no nos aparezca directamente la opción. Bueno, aquí creé dos, pero voy a eliminar uno de ellos. Ok, este es el primero que creé y voy a cambiarle el color para que sea verde.
Ahora voy a cambiarle el nombre aquí a los sistemas de partículas. Este es del enemigo normal. Aquí en el caso de este sistema, este es del enemigo 3. Este va a ser del enemigo 2. No, de hecho, este es del enemigo 2. Bueno, aquí no podemos tener dos objetos con el mismo nombre. Entonces, el que le había puesto del enemigo 2, de hecho, es del Power Up. Ok, ahora sí, bueno, ustedes espero no se revuelvan tanto. El rojo es del enemigo normal. Este como entre verde y azul es del enemigo 2. El que es verde es del enemigo 3 y el que es azul es del Power Up. Entonces, aquí en el Power Up vemos que tiene asignado su sistema de partículas. El enemigo normal tiene su sistema de partículas, el enemigo 2 también, y el enemigo 3 hay que asignarlo. Aquí lo podemos poner. Bueno, por eso es importante siempre mantener un orden en los nombres. Entre más crece nuestro proyecto, más podemos confundirnos. Ok, en el Power Up sí tenemos el correcto, en el verde también, y este que es azul también, y en el rojo también. Ahora lo que voy a hacer es que en la puntuación, cuando nosotros hagamos contacto con un enemigo rojo, la puntuación se disminuirá en una unidad. Si tocamos uno verde, entonces aumentará en 2 y si tocamos uno azul, aumentará en 1. Ok, ¿eso en dónde lo podemos hacer? Bueno, aquí en nuestros enemigos tenemos el script que detecta las colisiones. ¿Qué es este? Vamos a editarlo. Ok, vamos a ver en qué parte suma el score. Es en esta parte. Ok, aquí necesitamos saber qué tipo de enemigo es o cuál va a ser el valor que vamos a querer sumar. Bueno, es más fácil crear el valor que queremos sumar y asignarlo desde el editor. Entonces aquí vamos a crear un nuevo campo. Será privado, será de tipo entero y le voy a poner puntuación. En donde sumamos uno, en vez de sumar uno, vamos a sumar esos puntos. Esto nos da la ventaja de que podemos cambiarlo en el editor. Por lo tanto, cada tipo de enemigo va a tener un valor diferente. Bueno, voy a guardar. Ahora en el enemigo normal, que es el de color rojo, les comentaba que quiero que reste un punto, así que vamos a ponerle -1. Bueno, en el 2 le vamos a poner 1 y en el 3 le voy a poner 2. Ahora vamos a tomar uno de color azul. Ok, vemos que suma 1. Ahora sumo otro porque tomé el mismo. Ahora quiero uno de color verde. Bueno, ahí tomé uno de color rojo. Aquí otro rojo y vemos que está efectivamente restando los puntos. Ahora voy a tomar este otro de color rojo. Y vemos que ahora tenemos una puntuación negativa. Entonces, vamos a tomar uno verde y los verdes suman 2 puntos. Ok, funciona bien esta parte. Bueno, para que el jugador no pierda en cuanto aparece y que agarre un enemigo rojo y entonces pierda de inmediato, vamos a inicializar la variable del score con 10 puntos. Bueno, podemos ver que empieza con 0, pero de hecho tenemos 10. Aquí agarramos uno y nos suma 11. Esto se debe a que, bueno, nosotros cambiamos este valor desde esta línea. Y esta línea se ejecuta hasta hacer contacto con un enemigo. Por lo tanto, cuando inicializamos el juego, como no hace contacto con ningún enemigo, tiene el valor por defecto. Y el valor por defecto es el que tiene aquí en el texto, que es 0. Podemos aquí ponerle 10 y solucionar el problema, pero eso no lo solucionaría del todo, ya que si nosotros cambiamos aquí el score inicial, vamos a volver a tener el problema y tendremos que modificar de nuevo aquí. Ok, tal vez algunos digan, bueno, pues, ¿qué tiene, no? Igual lo cambiamos y ya, pero se trata de que aquí únicamente tenemos que cambiar este texto, es únicamente un lugar, pero en proyectos más grandes
Este tipo de situaciones tal vez sea cambiar la puntuación, bueno, la puntuación inicial en más de un lugar, 3 o 4, y se nos puede olvidar cambiarlo en alguno. Ok, bueno, podemos anotar en dónde debemos de cambiarlo y ok, pero esa no es la idea. La idea cuando programamos es hacerlo todo tan automático como sea posible. Ok, este valor lo tenemos dentro del script enemies collision y el método que se ejecuta al inicio es el de start. Entonces, si yo pongo esta línea en el método de start, aquí en esta parte, va a asignar el nuevo valor del score al arrancar. Pero aquí tenemos un detalle. Este método start es del script que está en los enemigos y los enemigos no aparecen hasta algunos segundos después. Nosotros queremos cambiar este texto justo al iniciar. Entonces necesitamos ponerlo, este cambio, en un objeto que esté desde el inicio. Y aquí uno de los objetos que tenemos siempre en la escena es el spawner. Entonces voy a ponerlo en esa parte. Voy a copiar esto, bueno, a recortarlo, y en el spawner voy a poner ese método. Pero tenemos un pequeño problema. El componente texto y el score están dentro del otro script. Pero una opción aún más interesante es cambiarlos de script. Aquí el componente texto, como vimos en un video anterior, lo buscábamos. La forma más fácil de relacionar dos objetos siempre va a ser agregarlos en el editor. Aquí arrastrarlos. Esto no siempre se puede, como era el caso aquí del score, porque los enemigos, que son los que lo utilizan, aquí en el script de Enemy Collision no están en la escena, están en un prefab, pero el spawner sí está en la escena. Entonces aquí yo puedo crear ese campo, el campo para asignar el componente texto, y ya no tener la necesidad de buscarlo. Entonces en el spawner voy a crear ese campo. Aquí como pueden ver, no tenemos esta clase porque de hecho viene de una librería. Pero si nosotros nos situamos aquí con el cursor, va a aparecer esta opción y nos va a dar la opción de agregar la librería. Entonces aquí aparece. Se va a llamar text field. Y aquí en el start voy a acceder a la propiedad texto de este campo. Ahora el score, aquí lo tenemos. Únicamente vamos a copiarlo y lo vamos a poner aquí. Esta es una variable estática y sigue siendo estática. Ahora los tenemos que quitar de este otro script. Aquí ya no los vamos a tener. Y en esta parte ya no va a ser necesario buscarlo porque lo vamos a asignar desde el editor. Ok, aquí tenemos estas dos instrucciones. La primera de ellas va a sumar los puntos y la segunda va a cambiar como teletexto, pero como ya no tenemos estas variables aquí, entonces esto tampoco lo podemos seguir haciendo aquí. Tenemos que pasarlo al spawner. Aquí vamos a crear un método. Ok, lo que queremos hacer aquí es exactamente esto. Entonces voy a copiar estas instrucciones. Aquí ya no se llama así el campo, lo cambiamos de nombre. Ahora es text field. Y en este caso, la variable de puntos no la tenemos en este script. Esta variable está de hecho en el script del enemigo. Es esta parte de acá. Así que la vamos a recibir como un parámetro. Es de tipo entero. Ahora aquí, en este script, en la colisión, lo que vamos a hacer es llamar al método. Entonces, este método es un método público que está dentro de la clase spawner. Así que aquí vamos a buscar spawner y se llama change. Ok, no nos va a aparecer. Porque de hecho este es un método público, pero es un método de instancia. En la escena tengo una instancia del objeto. Aquí podemos ver en la escena, en el objeto spawner, tenemos este script spawner.
No lo había mencionado antes, pero cada uno de estos componentes que nosotros agregamos es una instancia de la clase. Tal vez esto les suene algo familiar, ya que lo hicimos de hecho hace pocos videos. Lo que nosotros hacíamos era aquí en el Canvas, el score, buscábamos esta instancia de la clase texto y la buscábamos mediante el tag de scoreText. Una vez que lo encontrábamos, modificábamos su propiedad texto. Bueno, en este caso no vamos a modificar propiedad, pero vamos a utilizar uno de sus métodos. Pero eso ya lo vimos anteriormente. Y aquí vamos a hacer algo un poco más interesante. Aquí estoy en la clase Spawner. Estarán de acuerdo que yo puedo crear una propiedad estática privada de tipo Spawner. Sí, efectivamente, podemos tener una variable cuyo tipo sea la clase dentro de, y la voy a llamar guión bajo spawner. Ok, aquí también es posible que una variable empiece con un guión bajo. Ok, ahora aquí en el start, lo que queremos que haga es que a la variable spawner, ok, aquí no se confundan, este GameObject hago referencia a la clase GameObject, lo pueden notar porque está en verde y está en mayúscula. Si yo escribiera GameObject aquí con minúscula, esto es una propiedad y hace referencia al GameObject en donde está agregado el script. A la clase GameObject nosotros podemos acceder a los métodos estáticos. Esta lo que va a hacer es regresar una lista de todos los objetos de tipo spawner. Aquí dice encontrar un objeto de un determinado tipo. Ahora, un objeto, pues estamos en programación orientada a objetos, así que a las instancias de las clases se les llama objetos. Y como les mencionaba, aquí en el spawner agregamos el script spawner, lo que sería equivalente a crear una instancia de la clase. Por lo tanto, esto es un objeto. No confundirlo con un GameObject, que son los que tenemos en la escena. Esos son parte de Unity. Los GameObjects son algo propio de Unity. Los objetos son algo propio de programación orientada a objetos. A veces yo digo objetos y me refiero a los GameObjects. Eso es común cuando, bueno, cuando alguien programa en Unity, pero de hecho es un error. Estos que tenemos aquí son GameObjects o objetos de juego. Y las instancias de las clases son objetos, únicamente objetos, pero un objeto en cuanto a programación. Un GameObject es lo que utilizamos aquí en la escena y dentro de él puede tener componentes a los cuales se les llama objetos. Ok, dejaré de revolverlos. Bueno, aquí por eso en esta opción tenemos Find Object of Type. No dice encontrar GameObject, dice encontrar objeto. Y el tipo de este objeto es Spawner. Esta instrucción va a ir a la escena y va a buscar un objeto, no un GameObject, va a buscar un objeto de tipo Spawner y lo va a encontrar aquí. En Spawner, aquí está agregado. Entonces nos va a regresar este objeto. Así que sí, efectivamente, este componente cuando ejecute el método start se va a buscar a sí mismo y se va a guardar en una variable estática. Por lo tanto, podemos acceder a ella desde cualquier otro objeto. Bueno, si no fuera privada, claro. Ahora voy a crear la versión estática de este método. Ok, aquí nos marca un error porque de hecho se llama igual que en el caso de arriba. Y una clase no puede tener dos métodos que se llamen igual y reciban los mismos parámetros, aunque uno de ellos sea estático y el otro no. Así que aquí al final le voy a poner st. Ahora, este método es público y es estático. Por lo tanto, podemos acceder a la versión estática del método. Y aquí le vamos a poner los puntos. Bueno, le vamos a pasar de parámetro los puntos.
Los métodos estáticos no pueden acceder a las variables o a los métodos de instancia. Únicamente puede acceder a las partes estáticas de la clase. Y curiosamente tenemos aquí una parte estática, que es esta, así que puede acceder a él. Entonces accedemos a esta variable estática, la cual tiene guardado pues el componente que tenemos en la escena. Por lo tanto, aquí podemos utilizar changeScore, que es el método de aquí arriba. Ahora el método estático está llamando a un método de instancia. Vamos a ver si esto funciona y a continuación lo explicaré. Bueno, aquí nos falta asignar la referencia. Aquí en el spawner creé una referencia al campo de texto. Para empezar, aquí vemos que se inicializó efectivamente con la puntuación que le dimos. Y ahora podemos ver que la puntuación funciona perfecta. Ok, aquí quiero hacer un cambio. En los enemigos, quiero que el enemigo rojo reste 7 puntos. Bueno, aquí tenemos la clase. Esta es la clase Spawner. Como les mencionaba, la clase la podemos ver como la plantilla para crear objetos o instancias de esta clase. Ok, y podemos tener la parte estática y la parte de instancia. En este caso, en la parte estática de la clase, tenemos una variable que es la guión bajo spawner, cuyo tipo es esta misma clase. Además de eso, tenemos el método para cambiar el score, la versión estática de este. Y ahora aquí en las instancias tenemos la versión de instancia del método. Ahora desde una instancia yo puedo acceder a las partes estáticas de la clase. Pero desde la parte estática de la clase yo no puedo acceder a los métodos o variables de instancia. Porque como puedo tener varias instancias, no sé a cuál de ellas voy a hacer referencia. Lo que yo estoy haciendo es buscar en la escena una instancia de la clase Spawner, que curiosamente es ella misma. Entonces, se va a guardar en esta variable. Esto es válido porque, como mencioné hace un segundo, desde una instancia sí puedo acceder a la parte estática. Ahora, desde este método estático, lo que voy a hacer es utilizar esta instancia, la que tengo aquí, que se guardó previamente. Y esta es una forma de acceder a los métodos de instancia o variables de instancia desde la parte estática de la clase. Lo único que tenemos que hacer es decirle a cuál de estas instancias queremos acceder. Más adelante vamos a ver que esto es una variante del patrón singleton. De hecho, esta variante es algo más adaptada a Unity, porque conforme vayamos avanzando vamos a ver que podemos dividir nuestros scripts en varios grupos. El primero de ellos son scripts de objeto. Por ejemplo, este de colisión de los enemigos, de gravedad aleatoria. Estos se van a centrar únicamente en modificar cosas de su objeto. Cualquier cosa que quieran modificar externa tendrán que llamar scripts superiores o scripts de escena. Aquí, por ejemplo, el spawner lo vamos a utilizar para modificar cosas de la escena. Por ejemplo, aquí el score. Y ahora aquí también debemos delimitar que los scripts de escena no cambien cosas superiores, únicamente van a cambiar cosas de esta escena. Por ejemplo, no queremos que este script de escena cambie datos del juego, datos guardados, o que pueda modificar los settings del juego. ¿A qué me refiero? El tamaño de la pantalla, el brillo, los niveles de audio. Eso lo vamos a delegar a scripts superiores, a los scripts controladores de juego. Todo esto tendrá mucho más sentido entre más crezcan nuestros proyectos, porque si no vamos a tener objetos que nos pueden modificar cosas de la escena, o objetos que pueden acceder a los datos guardados. Ok, se puede hacer, claro que sí, pero es una terrible práctica. Lo que debemos de hacer es tratar de crear capas. Y aquí la primera capa son los objetos. La siguiente capa que envuelve a los objetos será la escena. Y la capa que va a envolver a las escenas será la capa de los controladores de juego. Y cuando digo a las escenas me refiero a que tendremos varios niveles. Entonces, el controlador del juego, que será un script superior, va a cargar un nivel, va a cambiar de nivel, nos va a poder decir cuál nivel sigue y todas esas cosas. No queremos que un script de objeto haga ese tipo de cambios, porque entonces nuestro código será un completo desastre. Conforme avancen en la programación, van a ver que entre más compleja es la aplicación,
más compleja será la arquitectura. Y también se darán cuenta que programar es la parte fácil, de hecho. Ok, tal vez ahorita digan, no, pero es que es bastante complicado. Ok, sí es bastante complicado, pero hacer una buena arquitectura para nuestra aplicación, les aseguro que es una parte aún más complicada. De hecho, este proyecto que estamos creando tiene algunas otras deficiencias o malas prácticas en cuanto a la arquitectura, pero en los proyectos siguientes vamos a comenzar con unas bases más sólidas de programación y por lo tanto vamos a ver más de arquitectura.